A los que estamos. Esto quedará grabado en Creadores Oníricos canal de YouTube para que lo puedan repasar, porque hoy entramos en una nueva etapa de lo que quiero y queremos compartir con la gente con respecto a los sueños. El tema de hoy es presencias psíquicas y aliado psíquico. Voy a hacer una explicación sobre eso y la razón por la cual este tema es elegido en este momento. Veníamos trabajando con... ¿Estoy mirando bien, Gaby? Sí, oh, mira, ya Oh. estás completamente bien. Estamos trabajando sueños universales, sueños de caer y de volar, sueños con el Nacimiento. diablo, sueños y complejos. Vamos a trabajar presencias psíquicas y aliado psíquico, porque quiero que hoy entendamos, este tema nos va a servir como fundamento para entender los principios o ciertos principios psicológicos del proyecto Creadores Oníricos, de por qué trabajamos con sueños, ¿ok? ¿Qué pretendemos? ¿Cuál es su fundamento filosófico? Bien, voy a dividir esta sección de hoy, este live, en varias fragmenticos. Primero voy a explicar ciertos principios filosóficos o psicológicos de por qué trabajamos con nuestros sueños. Luego voy a explicar por qué vemos el yo, la ilusión del yo. El yo, eso que yo digo, yo quiero, yo soy, me gusta esto, me gusta aquello, ese es el yo. Lo que creo saber de mí mismo, esa parte consciente. Luego vamos a hacer un ejercicio para que comprendamos que las presencias psíquicas han sido parte de nuestra vida, pero no nos la pillábamos, no nos dábamos cuenta. ¿Ok? Luego vamos a explicar presencias psíquicas en mitos, donde vamos a hablar del cuento de Salomón, del cuento, no del mito, de la leyenda de Salomón, perdón. Vamos a hablar de presencias psíquicas en los cuentos de hadas, cuál es su lugar, cómo se ha reconocido, y presencias psíquicas en los sueños. Y por último, vamos a generar una actividad práctica para que la hagan ustedes en casa, es cómo construir un aliado psíquico, cómo generar un aliado psíquico. Vamos entonces a comprender algo, principios que fundamentan el proyecto Creadores Oníricos. 1. No estamos viviendo una sola realidad. La modernidad nos está constantemente invadiendo con el mundo externo, nos invade con el consumo, nos invade con los objetos. Estamos constantemente hacia afuera. Tanto así que cuando miramos un sueño lo vemos con cierta gracia. Y es muy particular, pero que ahí todo el mundo cuando comienza a trabajar con sus sueños comienza a decir, ay, tuve un sueño tan charro. Ya esa pequeña frase encierra una minimización, una desestimación de la experiencia onírica, de la experiencia del sueño. Un primer principio psicológico filosófico de creadores oníricos y de la psicología profunda es que los sueños son tan reales como es real la vida externa. Y un sueño te da tanta vida, te da tanta energía, es tan vivencial y real como lo es la vida externa. En esencia, la realidad interior, la realidad exterior se comunican, se corresponden. Y la vitalidad de un ser humano, la vitalidad de una mujer, la vitalidad de un hombre, no importa la edad que tenga, 40, 50, 80 años, se mide en esa relación que tiene ese individuo, mujer o hombre, en su mundo interno y su mundo externo, cómo están conectados. Ahora hablaba con Gaby sobre un live que vamos a hacer que llama la enfermedad de la soledad. ¿Qué está manifestando la soledad moderna? Está manifestando un individuo atrapado por el mundo externo, que no tiene recursos psíquicos para viajar hacia adentro y que está constantemente buscando en el afuera una respuesta, un sentido de su vida y está olvidando su mundo interior. Necesitamos mundo interior. Necesitamos unir nuestro mundo interior con nuestro mundo externo.
necesitamos comprender cómo el mundo externo está en correspondencia con el mundo interno. Ejemplo, esa mujer que me dice como paciente, yo porque siempre encuentro hombres que terminan abandonándome y castigándome, porque siempre encuentro los mismos conflictos en el amor. Y la respuesta más o menos mágica es como si algo le pusiera en su vida, en cada hombre que encuentra, en cada relación amorosa, el mismo personaje de su padre. Sí, puede que sí. Pero yo he comprendido que hay una razón más allá de eso. No es que cada hombre se convierta en su padre. No es que cada hombre que encuentre ella y seleccione tiene la semilla de su padre. No es únicamente eso. Es que la relación que esta mujer o este hombre que establece con la figura amada es la relación que sigue estableciendo en su mundo interior con la figura amada de su padre. Y entonces cuando era niña o niño se sentía siempre intimidado por ese padre o intimidada. Se sentía siempre en duda, se sentía siempre desestimada. Entonces cuando conoce a una persona, un hombre en la vida externa, inicialmente ese hombre llamado Víctor, por ejemplo, es un hombre con su propio mundo, es un hombre con su propia realidad. Nada puede determinar que ese hombre se vaya a convertir en el abandonador que ella teme. Nada, nada. ¿Qué es lo que va creando entonces que esa nueva relación con Víctor se convierta en la relación antigua, en el patrón de la mujer? Es que la mujer no se da cuenta que comienza a comportarse con ese Víctor, con ese Mario, con ese X y Z del mismo modo que siempre se ha comportado con lo masculino. Comienza a irritarse cuando esa persona no viene a las 5 sino a las 5:30, porque en su interior la niña le dice, ay, me va a abandonar, este también va a hacer lo mismo, este no me quiere, tú es que tú no vales, es que tú no mereces que sean cumplidas contigo y tener un lugar en la vida. Y esas dinámicas emocionales van tejiendo una relación de duda, de vacilación, de ansiedad, que se manifiesta con este muchacho Víctor a partir del reclamo, a partir de la histeria, a partir de la confrontación. Y sin darse cuenta la mujer, no es que haya encontrado en Víctor a su padre, es que está estableciendo con ese nuevo Víctor la misma relación de una herida de amor que tuvo en su historia afectiva. Es la relación lo que se repite, no el personaje. Y la relación convierte a ese nuevo personaje en un personaje interno. Es decir, se proyecta sobre el nuevo personaje una realidad interior. En esa unidad de interior y exterior estamos constantemente navegando. Cuando trabajamos entonces con los sueños, comprendemos que para transformar nuestra vida externa, primero debemos transformar la relación del yo consciente con su mundo interno. Primer principio. Segundo principio, la energía que necesitamos para vivir no nos lo da únicamente la razón. La cordura, la solidez no nos la da la razón. Otro principio de creadores oníricos es el uso de la imaginación creadora. Vivimos en una sociedad racionalista que trata de explicarlo todo y que se ha vuelto muy literal. Pero es una sociedad que en su interés de lógica, en su interés de racionalismo, ha perdido agua, ha perdido emoción, ha perdido imaginación. Creadores oníricos propone que la transformación de un individuo no se hace únicamente por el trabajo de la lógica, por tener un insight, por comprender de dónde viene, hacia dónde va y comprender los tramos de su familia. No basta eso. La imaginación es un poder tan maravilloso como la razón, pero está siendo subdesarrollada y subestimada en las escuelas, en las universidades, en el trabajo. Segundo principio, creadores oníricos dice, démosle lugar a la imaginación. Comencemos a entrenarnos para convertirnos en imaginadores y creadores. Porque para poder descubrir quién eres tú, necesitas ver con tu imaginación adentro de ti y luego desarrollar esa imagen hacia afuera.
La semilla que siembras en esa plantica, en ese materito, tiene en su interior una imagen de sí misma. La semilla se rompe y esa imagen se desarrolla como una planta. Todo ser humano tiene una imagen interior, una naturaleza original, algo que le pertenece, que está pidiendo a lo largo de su vida surgir, presentarse, cristalizarse en el mundo. Los sueños nos ayudan a ver cuál es esa imagen original, esa potencia, esa naturaleza que realmente nos pertenece como seres. Usar la imaginación para crear. Hasta la emisora bolivariana dice, creer, imaginar y crear. Ese es el eslogan de la Universidad Pontificia Bolivariana. Creer, imaginar y crear. Me encanta ese eslogan y aplica mucho al trabajo onírico. ¿Ok? Estos dos principios, para terminar, son parte de ese suelo fundacional que le da sentido a creadores oníricos. La vida de una persona se alimenta, se nutre y crece desde adentro y desde la relación de hacia adentro con ese afuera. Para terminar, el uso del pensamiento simbólico. Eso es largo y tendido, así que lo diré en 2 palabras. Un símbolo comunica lo que es consciente para la persona con lo que no es consciente para la persona. Y en nuestros sueños de cada noche recibimos imágenes simbólicas. Una paciente me dice, veo un puente y estoy atravesando el puente con un niño, pero las aguas del río se crecen y tengo miedo y me devuelvo. Ese puente es un símbolo que está uniendo 2 orillas. La pregunta sería, ¿cuál es el puente entre los elementos conscientes de tu vida y los no conscientes que están siendo unidos, pero que cuando intentan atravesar el puente para pasar de una orilla a otra, te da miedo y te devuelves? Nuestros sueños están plenos de imágenes simbólicas que nos ayudan a conectar lo consciente con lo inconsciente. Aprender a pensar simbólicamente es fundamental para creadores oníricos. Hoy lo vamos a ver en el desarrollo de la sección de hoy. Empecemos entonces. De estos principios que luego vamos a trabajar durante las secciones siguientes de Lives, hoy vamos a trabajar entonces presencias psíquicas. Para trabajarlas hay que comprender que nuestra sociedad moderna le está vendiendo al individuo una cosa que en la psicología profunda se llama la hipertrofia del yo. Imaginen el yo, la figura de yo soy, yo puedo, yo soy capaz. Está constantemente la persona retada a tener siempre ese yo puedo, yo soy capaz. La figura del yo está cargando demasiado peso a lo largo de la vida. Yo resuelvo este problema, yo me consigo un trabajo mejor, yo hago la carrera, todo lo resuelve el yo. ¿Y qué está mostrando la vida diaria? Que el yo es una pequeña fuerza frente a lo abrumador que es vivir. La ilusión del yo, como lo llamo en este momento, es la ilusión de que nuestra mente está dominada por una sola figura psíquica que es el yo. Pongámoslo como un ejemplo, una metáfora. Una casa de muchas habitaciones. Y creemos que esa casa llamada la mente la maneja tu yo. Tú sabes dónde está el baño, la cocina, tú gastas el agua, tú gastas la energía, tú invitas a tus amigos o amigas, tú tienes ahí a tu mamá, tu papá. Entonces crees que el yo es dueño de la mansión en la que vives. ¿Qué estamos estableciendo? En esa casa que es tu mente, donde tú vives todos tus días, no existe solo una fuerza que gobierna llamada el yo. Existen muchos personajes, muchos. Existe una figura psíquica que tú no has reconocido y que quizás cuando tú duermes hace fiestas con un montón de personajes que tú no sabes. Existen un montón de fuerzas en esa mansión de más de 1000 habitaciones. La ilusión de creer que yo controlo mi mente,
que el yo es el soberano de esa mansión, esa ilusión nos ha llevado a sobrecargarnos racionalmente y estar constantemente ansiosos porque el yo solo no puede con la vida. El yo solo no puede con la vida. Voy a ilustrarte esto con ejercicio para que te lo pilles más claramente. Me interesa mucho que los cuentos, que las metáforas y que la poesía te ayuden a entender esa mente y ese mundo interior, ¿ok? Este ejercicio. En cada familia, en cada casa, allí donde naciste, allí donde fuiste niño o niña, había algo que toda la familia padecía, experimentaba, se relacionaba, pero no veían. Te lo explico. Hay algo en cada familia que es una presencia psíquica. Cuando digo presencia psíquica es que no ocupa tiempo, no ocupa espacio, no es concreto como esta mesa, pero está constantemente en el hogar. Ejemplo, ¿cuántas familias han vivido desde que el niño o niña han crecido y fuimos levantados en hogares donde la palabra tengo rabia no era posible? Y sin embargo toda la familia sabía que habían cosas que molestaban, habían cosas que incomodaban, el padre que estaba constantemente violento, el hermano, la hermana, la madre. En esa familia se le enseñó a las personas que no había posibilidad ni permiso de confrontar. No había posibilidad. La rabia no era posible. La rabia no era leída como una emoción positiva, sino como un perturbador. Si esa familia fue eliminando la emoción de la rabia y nadie se atrevía a confrontar, a hablar, a decir, esa emoción se convirtió en presencia psíquica. O si fuera la tristeza, una familia que todo el tiempo hacía fiestas, una familia muy extrovertida, una familia constantemente en relación, siempre hacia afuera. ¿Dónde quedaron las cosas que entristecían a la familia? ¿Dónde quedaba la tristeza? Los momentos de melancolía, los momentos de pérdida. No, de eso aquí no se habla, de eso aquí no se comunica. No hay una mesa para almorzar y decir, veo, me pasó esto, no se comunican las cosas tristes. Esa emoción que la familia fue desalojando de la conciencia va a parar a la sombra de la familia y se convierte en una presencia psíquica. Ejercicio. Imagina tu casa mentalmente. Imagina las habitaciones de tu infancia. La cocina, la sala, tu habitación, la habitación de la madre, los hermanos. Ahora vas a visualizar una habitación en esa casa donde la puerta siempre permanece cerrada. Nadie toca esa puerta. Nadie abre esa puerta. Pero esa puerta siempre está habitada por alguien que dentro de esa habitación existe. Si en esa habitación que la familia nunca visita existe una presencia, imagina por ejemplo, ¿qué tal si esa presencia fuese la emoción de la rabia que nunca se permitió en la familia? ¿Qué tal si esa presencia fuese la emoción de la tristeza o la decepción? ¿Qué tal si en esa habitación estuviese la presencia de una fuerza, una emoción que la familia fue negando? Visualiza que estás comenzando a ver la habitación. Imagina que estás mirando por la cerradura, por ese huequito. ¿Qué ves? ¿Cómo será la habitación olvidada, desalojada, desplazada de esa emoción en la cual tu familia nunca reparó y siempre despreció? Si fuera la habitación de la rabia y estás viendo por la cerradura, es posible que veas una mujer. Es posible que tenga 15, 16 años, 20, 40. ¿Cómo está vestida? ¿Dónde está sentada? ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo son sus cabellos?
¿Cómo es su mirada? ¿Qué está haciendo mientras la estás vigilando por la cerradura? Esa emoción que tu familia desplazó, que tu familia desalojó, se ha convertido en una constante emocional y se convierte, adquiere la condición de un personaje psíquico. ¿Cómo son las paredes de la habitación de la rabia o de la tristeza? O de ese joven llamado frustración. Hay familias que van pasando todos sus años con un sentimiento de frustración que van heredando a sus hijos o hijas. ¿Cómo sería la habitación de ese personaje llamado frustración? Leonardo, Alberto, Mariela. ¿Cómo son las paredes? ¿Cómo es el closet? Este ejercicio, para que luego lo hagas, es una invitación a que te des cuenta de que estamos habitados, de que psíquicamente el yo y la ilusión del yo como un soberano de la mente, esa ilusión nos ha impedido conectarnos con muchas emociones o, en otras palabras, con muchos complejos emocionales, según la psicología de Carl Jung, o en otras palabras, con muchas presencias psíquicas. Estamos habitados por emociones que han ocupado el lugar de habitaciones olvidadas en nuestra mente. Y lo que no hemos hecho es entrar en contacto con esta emoción. Pero, ¿qué ha pasado cuando no hemos visitado esta emoción? ¿Qué ha pasado con la rabia que en la casa no se hacía consciente? ¿Cómo comenzaba a impactar esa rabia en tu vida diaria? ¿Respondías a un examen que perdiste en el colegio con tanta rabia que te despreciabas? ¿Te sentías constantemente cargada de una irritabilidad que no expresabas en tu casa, pero la expresabas con tus amigos? ¿O siempre esa irritabilidad te hacía ver la vida como una desgracia, como una maldita cosa y como una cosa sin sentido que te abrumaba? La emoción o presencia psíquica o complejo psicológico familiar se convierte en una fuerza que comienza a impactar y a interferir tu vida. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Comienza a descubrir, a discernir a partir de la visualización y la imaginación activa cuál es la emoción que transitaba tu familia. Y comienza a hablarle a esa emoción. Metáfora, le tocas la puerta. Mariela, Mariela, ¿estás ahí? Puede ser la emoción de la frustración convertida en Mariela. Y hablas con esa emoción. Entras a esa habitación usando la imaginación y la meditación. ¿Cómo naciste tú? ¿Qué es lo que más rabia te ha dado en la vida? ¿Cómo te trataba papá? ¿Cómo te trataba mamá? Conversar con estas emociones es comenzar a llenarse de vida. Y llenarse de vida pasa por el dolor, no lo dudes, pasa por el dolor. Pero ese dolor no es el dolor de alguien que está cayendo, es el dolor de alguien que está renaciendo. ¿Ok? Omir, aprovecho esta pequeña pausa para decirte que Didier nos comenta. Sí, muchos de esos pensamientos negativos nos son enseñados desde la niñez. Y pregunta, ¿cómo contrarrestamos o combatimos nosotros mismos esas emociones que se producen por ello? Me encanta esa pregunta. Miren cómo me estoy tomando los dedos. Es una ensalada riquísima. ¿Saben por qué? Porque la pregunta Didier de entrada ya tiene una interferencia. ¿Cómo combatimos? ¿Qué dijiste ahí, Gali? ¿Cómo confrontamos? ¿Cómo combatimos esta emoción? Entonces Didier, otro principio de creadores oníricos y el trabajo con los sueños es que nada en tu mundo interior ocupa el lugar de un enemigo a quien hay que vencer. Ese nada lo pongo entre comillas. Hay fuerzas oscuras muy tesas, pero eso lo haremos en su momento cuando estén más maduros. Pero el principio es, no rechaces una emoción. Si tú comienzas a ver en este ejercicio de visualización que te dije con tu familia y ves que la emoción más característica de tu familia, que constantemente se rechazaba y se desplazaba,
era la tristeza, por ejemplo, o era la soledad, el miedo a la soledad. Ese rechazo a esa emoción fue dándole a esa emoción mayor fuerza, fue convirtiéndola en una bestia, fue convirtiéndola en un monstruo. El trabajo psíquico de creadores oníricos es en primer principio enseñarte a que aceptes la emoción más tesa. Acepta tu emoción, acepta tu carga emocional, acepta ese pensamiento que te dice, eres un perdedor, eres un fracasado, nunca tendrás una mujer que te ame, nunca tendrás un hombre que te valore. Esa emoción que te visita cada día, lo primero que hay que hacer es acéptala, escúchala, conviértela en un personaje de literatura, comienza a preguntarle cosas y te vas a dar cuenta que ese contacto te va acercando a los sueños y luego te va conectando con personajes en tus sueños que van a encarnar ese agresor. Entonces, combatir una emoción no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es conocer esa emoción. Eso requiere, le decía esta mañana a Gaby, una persona que tenga un yo fuerte, maduro, capaz de sentarse a conversar con sus emociones más tenaces. Porque poder conversar de repente con la vida de mi familia en la que descubrí que mi madre, que estaba rota, me fue atravesando a mí su ruptura. Hay una frase muy linda de Clarisa Pinkola que dice, lo que está roto en la madre, luego estará roto en la hija. Lo que está roto en el padre, luego estará roto en el hijo. What is broken in the mother is broken in the daughter. Lo que está roto en la madre, luego estará rota en la hija. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que la madre no hizo con su emoción, lo transmitió, porque un dolor que no se transforma, se transmite. Entonces, si seguimos luchando con las emociones de manera de la batalla campal, no vamos a comprender de qué manera estamos heredando de nuestra familia un inconsciente doloroso, una herida de amor, por ejemplo. Necesitamos conciliar con nuestras emociones y por eso necesitamos fortalecer nuestra imagen de nosotros mismos para comenzar a establecer diálogos activos con nuestras emociones y con los personajes que van en nuestros sueños. ¿Ok? Continúo. Presencias psíquicas, aliados psíquicos. Vamos a entender eso a través de la historia. No es un término nuevo. No es un fenómeno nuevo. Es un concepto nuevo en la psicología profunda, pero el fenómeno en sí mismo lo conocían hace mucho. En el mito o en la leyenda de Salomón, solo para ilustrar una presencia psíquica como se veía antes. Cuando Salomón, conoce la historia de Salomón que tiene que enfrentar a dos mujeres que llegan a su trono y le dice una mujer a la otra, cada una reclama ser la madre de un niño que nació el día anterior. Resulta que la una dice, ese es mi hijo, y la otra dice, ese es mi hijo. Las dos madres estaban embarazadas, estaban preñadas, pero una de las madres perdió su hijo al día anterior. Pero cuando el otro hijo nació sano, llegaron de Salomón a decirle, Salomón, hay un problema con estas mujeres porque todas dos reclaman que ella es la madre de ese niño. Sí, ese es mi hijo, reclamaba una mujer. No, es el mío. Entonces, ¿a quién le va a dar el hijo? Decía el sirviente de Salomón. En el instante en que Salomón se encuentra frente a este conflicto, en donde dos mujeres y nadie sabía quién era la madre, reclaman al mismo bebé, ¿cómo solucionar ese conflicto? Una de las dos es verdadera, la otra es falsa. La historia cuenta que una voz interior, en el instante en que estaba Salomón decidiendo, le dijo de manera contundente, no hay nada que pensar, mata al bebé. Mata al bebé. Mátalo. Diles eso y nada más. Obviamente la lógica, la razón de Salomón, que era muy sabio, ¿cómo voy a matar al bebé si el bebé no es culpable de nada?
mata al bebé, pártelo en dos. Esa presencia, esa voz interior, era leída como el compañero interior, como el daimon de Salomón, como un compañero interno, como una guía. Salomón entonces dice, no hay nada que solucionar. Soldado, traiga la espada y parta al bebé en dos. ¿Cómo? Sí, parta el bebé en dos. Las dos mujeres ven lo que se va a hacer y entonces una de ellas dice, no, ese no es mi bebé, es de ella, entrégueselo. Sí, acúseme, soy yo la culpable. En el instante en que la mujer dice eso, el soldado va a coger a la mujer y la va a atrapar y la va a llevar a la cárcel. Y Salomón le dice, no, esa que dice que no es la madre, esa es la madre, llévate a la otra. ¿Por qué? Pregunto al público, ¿qué hizo Salomón para deducir que la madre verdadera era aquella que estaba entregando? ¿Por qué? ¿Alguna respuesta? Démosle unos momenticos porque recuerda que el video Ya tarda sé. un poquito. ¿Cómo fue entonces que Salomón hizo ese discernimiento? ¿Por qué? Si la mujer acusa, no, ese bebé es de ella, entrégueselo. El soldado va a tomar a la mujer que acaba de acusar. Y Salomón le dice, no, ese bebé es de esa mujer que está diciendo que es la falsa, es la verdadera, llévate la otra. ¿Por qué? Didier dice, el instinto de madre de proteger. Angélica también dice, porque lo protegió. Porque lo protegió, exactamente. Porque era la madre original, aquella que podía dar su vida para proteger a ese hijo. Y la que se quedó callada era la falsa. Entonces, en este caso, en este ejemplo pequeño de la leyenda de Salomón, lo que estamos hablando es de cómo en la mente esa presencia psíquica, esa voz interior, ese daimon acompaña, asesora, ilumina. Miren que la razón de Salomón decía, ¿cómo voy a matar a ese bebé? Pero otra fuerza le decía, esa es la solución. ¿Cómo se presentan las presencias psíquicas en los cuentos de hadas? Para que comprendan que este fenómeno es súper conocido. En esos cuentos de hadas donde el héroe tiene que enfrentar pruebas, ¿se han dado cuenta que esos cuentos de hadas donde el héroe tiene que ir hacia un país extraño, donde tiene que vencer un dragón? El héroe de todos los cuentos de hadas inicialmente aparece como una figura vulnerable, débil, indefensa, incapaz. Pero cuando va transitando su camino, va encontrando aliados psíquicos, va encontrando figuras que lo apoyan. Como por ejemplo ese pajarito que en el cuento de El gigante sin corazón le ayuda al héroe a extraer una llave que está en el fondo de un pozo. Ese pajarito en ese cuento, que no lo voy a contar, es un fragmento, representa un aliado psíquico. Los cuentos de hadas nos hablan de presencias psíquicas o aliados psíquicos a partir de la figura de animales que ayudan al héroe a cumplir su meta, a cumplir su obra, que es el trabajo de conocerse, conquistar un castillo, conquistar al dragón, conquistar a la princesa que era prisionera. Entonces, en los cuentos de hadas, este concepto de presencias psíquicas se ha manifestado, se ha expuesto como la participación de criaturas, animales, que ayudan al héroe a cumplir su meta. ¿Recuerdan esos ratoncitos que se convertían en carruaje en el cuento de Cenicienta? Eso es una presencia psíquica, eso es un aliado psíquico. Ahora, convirtamos esta imagen de cuento de hadas, psicológicamente hablando, en el trabajo con la mente. Cuando tú tienes un conflicto, cuando tú tienes un trabajo por hacer, hay presencias, hay voces que tú escuchas que te dicen, es por aquí, es por acá. El instinto comienza a hablar cuando estás en peligro.
El instinto comienza a decirte, como dice ahí, esto me huele mal. Eso es el instinto, que también es un aliado. Entonces en los cuentos de hadas se nos ha enseñado que cuando un héroe comienza a caminar su aventura para autocomprenderse y conquistarse como hombre o mujer, no está solo. ¿Ok? Vamos a verlo en los sueños. ¿Qué es lo que pasa en nuestros sueños? Hay una frase muy linda de los sueños, de la psicóloga junguiana Lisa Marciano, y dice: la belleza de nuestros sueños es que podemos ver nuestras emociones en el cuerpo de un otro. Ejemplo, una paciente me dice, estoy en mi cama, tengo 8 años y escucho que en la puerta de entrada de la casa hay algo que atropella. Comienzan a golpear la puerta, Siento que son unos ladrones. Siento que van a entrar y atropellar, a violentar la casa. ¿Y qué haces tú?, le pregunto yo a la mujer que me cuenta ese sueño. Yo me encierro en la cama, me acobijo, me envuelvo entre las cobijas y estoy llena de pánico. ¿Ok? ¿Qué son esos ladrones? Partiendo de la frase anterior, la maestría del sueño es que la mente creadora de sueños te presenta tus propias emociones en el cuerpo de un otro. ¿Qué quiere decir eso? Que esos ladrones que entran en tu casa y que están golpeando son una parte de tu vida emocional. Primer punto, ¿sí o no? Y que en ese momento esa parte de tu vida emocional toma la figura de un ladrón, de un asaltador, de un asesino. ¿Ok? Esa figura emocional, ese personaje, es una presencia psíquica, cargada de un afecto y cargada de una imagen. El afecto es violencia, entrar por la fuerza perfectamente. Espérate, se me cayeron. Ok, ya. Ok. El afecto es la violencia con la que esta fuerza está entrando por la casa. Y la imagen son ladrones. Pregunta 1. ¿Cuál es esa emoción que ha adquirido en tu mente la condición de un ladrón, de un asaltador, de alguien violento? Primera pregunta para ese sueño, ¿no? Segunda pregunta. Mire que estamos haciendo otro principio de creadores oníricos. Lo importante de los sueños no es únicamente la imagen o la historia, es la relación que después de que tienes el sueño estableces con los personajes y las situaciones del sueño. En este caso, los ladrones. Va la pregunta: ¿qué relación tiene esta soñante que aparece en el sueño en la imagen de una niña? ¿Qué relación tiene con los asaltadores? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su respuesta emocional? ¿Recuerdan? Yo me envuelvo en las cobijas, me encierro y me convierto en un feto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta mujer está estableciendo, con esa emoción que se presenta en su sueño como un asaltador, está estableciendo una relación de una niña indefensa, de una niña despedazada por su miedo, desgarrada por su miedo, que se esconde en las cobijas, que evita la confrontación. Ya el sueño nos está mostrando la relación del yo soñante, en la imagen de la niña, con las figuras o presencias psíquicas o personajes oníricos, como lo quieran llamar. ¿Y cuál es esa relación? No hay relación. Observan que no hay relación. La mujer niña no quiere hablar con los asaltadores. La mujer niña se encierra en su cama. Y eso que está haciendo en el sueño es lo que hace en la vida diurna cuando tiene asaltadores. Cuando una emoción se convierte en violencia. Cuando está en la relación de la vida y se encuentra con un problema. Es muy posible que cuando se encuentra con un problema y un problema con lo masculino, porque las imágenes aparecen como hombres, cuando se encuentra con ese mismo problema, se comporta como una niña, se convierte en un ovillo así y se encierra en su oscura camita.
Aquí estamos comprendiendo que la imagen, que el escenario del sueño ya nos está enseñando cuál es la relación del soñante con las emociones personificadas que ocupan un lugar como figuras psíquicas. Hasta aquí una pregunta, un comentario, algo que se entienda, no se entienda. Esto es paso a paso, ¿ok? Otro sueño para explicarnos también cómo nos visitan en cada noche presencias psíquicas, personajes psíquicos con los que creadores oníricos de la psicología profunda propone que lo importante no es únicamente el sueño, que lo que el sueño o el inconsciente o la mente creadora nos propone en cada experiencia onírica es establecer una relación con los personajes. Otro sueño, un paciente dice, tengo un sueño recurrente. ¿Cuál es? El sueño consiste, si estoy con mi mujer en la casa, es de noche y comienzan a llegar a la casa, a rodear la casa un montón de motociclistas con pistolas y vuelven, como la figura anterior, atropellan la puerta, atropellan las ventanas y yo tengo una rabia, tengo una ira, pero tengo un miedo y estoy dispuesto a matarme con esos motociclistas. Como en las películas de los motociclistas veían con unas motos grandes, enormes. Así de tipo de personajes. Este sueño se convirtió en un sueño recurrente para este paciente. Y no lograba que su mente transformase esa escena y volvía una vez y otra vez. Hasta que el psicoterapeuta le dijo, es un sueño de otro psicoterapeuta. Tú estás viendo a esos motociclistas como personajes que te van a hacer daño. Estás sacando tu pistola y estás dispuesto a matarte con ellos. Pero te pregunto, ¿qué son esos motociclistas? ¿Qué cualidad emocional traen en su vestido, en su ropa, en su moto, en su manera de comportarse? Él dijo, son agresivos, son violentos, son impulsivos, están tumbando la puerta. Son personajes que están agresivos y cada vez más agresivos en cada sueño. Y el terapeuta le pregunta, ¿y dónde en tu vida personal necesitas tú un poco de esa agresividad, un poco de esa actividad, un poco de esa fuerza, de ese empuje, de esa energía para afirmarte como hombre? Y explorando, el paciente comienza a revelarle al terapeuta que su relación con su mujer es una relación pasiva, que su relación con su mujer es una relación donde él sufre constantemente el atropello de una mujer histérica, que está constantemente haciéndolo sentir culpable, apabullándolo, denigrándolo como hombre. ¿Acaso entonces en relación con ese femenino que inicialmente ves afuera como tu mujer, pero que muy posiblemente esa mujer de la cual hablas hacia afuera como tu mujer externa, también habla de tu mujer interior? ¿Cómo necesitas un poco de esa agresividad sana, instintiva, en la relación con tu mujer externa para ponerle límites y en la relación con tu mujer interior para comenzar a decirle a esa caprichosa, a esa escandalosa, que lo critica, que lo degrada, tú no vales como hombre, este proyecto no va a salir, te falta esto, te falta aquello? Entonces, en síntesis, los personajes que se acercaban en su sueño traían una fuerza que el hombre necesitaba. Pero para poder adquirir esa fuerza necesitaba relacionarse con los personajes. Pero no se relacionaba porque los veía como agresores netos. No se relacionaba porque nunca les preguntó, hey, ¿qué quieren? Ay, entonces, ¿por qué todo el tiempo querían atropellar la puerta? Porque es que desde el comienzo, cuando llegaron, tú no les prestaste atención. Y una emoción que se rechaza se convierte en una bestia insaciable hasta que tú le prestes atención. Esa ira que has rechazado, esa decepción, esa tristeza, esa sombra que tú has rechazado en tu vida, a medida que la vas rechazando, su fuerza negativa va creciendo. Eso pasó con los motociclistas. Cuando llegaron hace muchos años a la vida anímica de ese personaje, él los consideró un enemigo.
nunca les prestó atención, nunca escuchó lo que le podían enseñar y se volvieron eso, agresores, enemigos, incrementaron su cualidad negativa porque lo rechazaste de entrada. De nuevo, en nuestros sueños lo importante no es únicamente el escenario. El inconsciente, la mente creadora de sueños, como lo quieras llamar, nos da el escenario. Lo importante es la relación que después estableces con ese personaje o con ese escenario o con esa situación emocional. Porque ahí comienza la fusión de consciente e inconsciente, que es otro principio básico de creadores oníricos. Es hora de unir los mundos. Didier pregunta, ¿se puede utilizar el mismo método de interpretación con un sueño bueno, uno normal y una pesadilla? El mismo método, en pocas palabras, es la conversación. Es que tú saques a ese personaje de una pesadilla, por ejemplo, una pesadilla de un paciente que decía, siempre me encuentro a Satanás en la puerta de la habitación cuando salgo. Estoy constantemente habitado. En la casa mía está un espíritu, yo lo veo como Satanás. Y para este paciente ese personaje era completamente terrorífico. Con ese Satanás también te puedes sentar a conversar. Ejercicio, la escritura automática. Toma una hoja, dale a Satán una voz, dale a tu personaje, a tu conciencia una voz. Entonces Satán, Didier, y comienza a preguntarle a ese personaje que apareció en tu sueño, ¿qué quiere? ¿Hace cuánto me conoces? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué esperas de mí? Desde las preguntas más cotidianas hasta las más profundas, establece una relación consciente con todo personaje onírico que tú elijas. Un día va a ser Satán, otro día puede ser simplemente un pozo, otro día puede ser una habitación completamente oscura, porque en los sueños todo es un personaje que te puede entregar su sabiduría. Todo en los sueños tiene fuerza, tiene vida, tiene ánima, y con todo puedes establecer un diálogo consciente. Vamos de nuevo. ¿Qué es un aliado psíquico? Porque quiero hacer un ejercicio. Para terminar, presencias psíquicas y aliados. Cuando hemos creado este escenario de la con presencias psíquicas y aliados, lo primero que yo hacía es cómo les explico a las personas que en nuestra mente pueden haber figuras destructivas que constantemente nos descalifican, pero del mismo modo como en nuestra mente pueden haber figuras que nos desestiman, que nos ponen ansiosos, que están constantemente diciendo, ay gorda, cómo te ves de fea, o al hombre le dicen, usted no tiene el carácter mío, usted no es capaz. Esas figuras vienen de nuestras enseñanzas histórico-afectivas con nuestros padres y se han convertido en figuras que constantemente amenazan, descalifican, desestiman y son parte de nuestro diálogo interno o nuestra canción psicológica. Pero también comenzamos conscientemente a generar una relación con nuestro mundo interno con fuerzas aliadas. Ejemplo, una paciente que estaba todo el tiempo en problemas con su madre, todo el tiempo en un conflicto con su madre. Y cada que hablaba con su madre, la madre tenía un gran poder, era una gran hechicera. ¿Sabe cuál era su poder? Era capaz con la palabra constante de hacer sentir a su hija que era culpable, de hacer sentir a su hija que siempre hacía las cosas mal, de hacer sentir a su hija que era insuficiente. Y cuando la hija quería argumentarle otras cosas a su madre siempre la hacía sentir una niña insuficiente, culpable. Y en ese instante negaba, despedazaba, paralizaba toda la capacidad de la niña, de la mujer poseída por la niña, de dialogar, de decir lo que pensaba, de decir lo que sentía. Entonces comenzamos a construir poco a poco con esta paciente. Le pregunté, ¿a vos qué animalito te gusta? Y ella eligió la lagartija. Me encantan las lagartijas, me parecen tan tiernas. Entonces comencemos a trabajar con la lagartija para convertirla en aliado psíquico. Ay, ¿cómo se hace eso, doctor? Comenzamos a dibujar lagartijas. Comenzamos a hacer por plastilina lagartijas, a modelar lagartijas. Comenzó a estudiar lagartijas en diferentes investigaciones en internet. ¿Qué es una lagartija? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se aparea? Etcétera, etcétera.
ella se fue encarnando con la figura de la lagartija. Comenzamos a usar la imaginación y yo le decía, imagina cuando estés tensa, en el trabajo, en la casa, que la lagartija, primero la vas a nombrar, se va a llamar Sofía. Imagina que corre por tu brazo. Imagina que llega a tus pechos. Imagina que llega a tu labio y te da un besito. Comenzar una relación consciente con un personaje imaginario como una presencia psíquica. Hasta que llegamos al punto. ¿Cuál fue el punto? Sofía te va a ayudar a establecer con tu madre una manera de dialogar en la que no te sientas abrumada como una niña y puedas expresar lo que piensas y lo que sientes. Y ella comenzó a imaginar que cada que estaba en discusión con su madre, llamaba a Sofía. Sofía subía por su hombro, llegaba hasta su cuello, llegaba hasta su oído, y Sofía le decía las palabras exactas que ella hace rato le quería decir a su madre. Y entonces cuando estaba con su madre, en ese calor, en esa pasión, visualizaba a Sofía y Sofía le decía, decirle esto. Y con calma, con un proceso de entrenamiento psíquico, con un proceso de comprensión y de amor, ella fue diciendo a su madre, a partir del apoyo de su aliado psíquico, que ella misma creó conscientemente, fue alcanzando, logrando transmitirle a su madre lo que realmente le dolía, lo que realmente le molestaba, lo que realmente pensaba de la relación. No esperen que no sea fácil. No esperen que la madre ya comenzó a aceptar y a comprender de qué manera estaba atropellando a su hija. No. Lo importante para mí fue que la mujer, la paciente, se diera cuenta que no estaba sola y que en su mente hay recursos psíquicos que pueden ayudarla en cada instante de conflicto. Y esta técnica de crear un aliado psíquico con la imaginación activa le funcionó a ella y le ha funcionado a muchos. Porque cuando estamos poseídos por una emoción, como el miedo de un niño, una niña o el terror, necesitamos otra emoción que nos ayude, que nos aclare, que nos sostenga. Y por eso creamos este ejercicio de generar un aliado psíquico para que esa emoción de calma, de fortaleza, de seguridad, al ser cristalizada como una imagen, nos acompañe y la emoción que nos poseía antes ya no posea la conciencia, ya no posea el yo, y se establezca una dinámica más creativa. Los invito entonces a comenzar a mirar cuál puede ser su aliado psíquico. Esa águila que me encantan las águilas, me encantan los lobos. Entonces comienza, por ejemplo, un lobo, comienza a investigar cuál es el lobo que quieres, bájalo a tu celular, conviértelo en tu mente en un personaje que está siempre a tu lado. Eso lo hizo otro paciente, lo hizo con un lince. Y cuando estaba nervioso con su jefe, traía el lince, lo colocaba en su pierna izquierda y el lince comenzaba a acariciar el muslo. Y el paciente, en ese instante, esa emoción ante la jefe que era muy desesperante, se iba calmando e iba estableciendo con el apoyo de ese aliado psíquico una mejor comunicación con su jefe, porque sentía la fortaleza. El aliado psíquico trae un recurso de tu mente, de tu espíritu, que se puede cristalizar cuando la conciencia establece una comunicación activa. Un lobo, un águila, una serpiente, un amigo, comienza a buscar tu aliado psíquico y a generar una relación. Entrénalo, llámalo a tu vida, porque en el instante en que lo necesites, comenzarás a escuchar su voz y a sentir su presencia. Bienvenidos todos y todas a Creadores Oníricos. Este live sobre presencia psíquica es solamente un esbozo, pero de eso vamos a hablar en nuestro curso El arte del trabajo con los sueños, que ya está listo y lo vamos a comenzar a publicitar para venderlo por internet para hacer este curso virtual inicialmente. El próximo live será Infancia y sueños en la infancia, sueños de infancia. Vamos a comenzar a comprender qué significa, cómo leer, cómo establecer una relación con esos escenarios que aparecen en nuestros sueños, la casa de la abuelita, la pieza de la mamá. ¿Qué es eso?
¿Por qué los sueños nos traen la infancia? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es su energía? ¿Cómo podemos trabajar con nuestros sueños que reflejan nuestra infancia? Ese va a ser nuestro próximo live. Muchas gracias a todos y todas, creadores oníricos. Estamos aquí porque soñamos para despertar. Muchas gracias a todos y todas.